Estoy en Lourdes, Francia, participando del Congreso Internacional Mariológico y Mariano con ocasión de los 150 años de las apariciones de la Santísima Virgen María en la gruta de Masavilla, Bernardita Subirú, acá en Francia. Es un gran don, como le había comentado en el punto de vista anterior, el poder estar en un santuario mariano y poder gozar de las bendiciones de Dios. Y justamente me parecía importante contrastar lo que significa una aparición mariana, de una aparición de la Virgen, una manifestación sobrenatural confirmada por la Iglesia, y por eso es que existe la expresión de fe y de esperanza tan profundas y tan conmovedoras acá, con otros fenómenos sobre el que me han pedido comentar, que es el tema de los fantasmas y la enseñanza de la Iglesia sobre los fantasmas. Esto me lo pregunta una madre de familia que ha tenido una homilía con un sacerdote que comenzó a predicar hablándole a los niños, que los hizo sentar en primera fila, y les explicó que como parte de la homilía contó que en algún momento trabajando en un pueblo, en el lugar donde vivía, se prendían y apagaban las luces y se dice que habían fantasmas que hacían ruido y que penaban, entre comillas, ¿no? Y obviamente a raíz de esto, la madre hace una pregunta de carácter pastoral. ¿Qué le digo a mi hijo? La respuesta es muy sencilla. La Iglesia sí tiene una enseñanza sobre el tema de los fantasmas. Y la respuesta es que los fantasmas no existen. Simplemente no existen. Esta señora especula si no sería posible que los fantasmas a los que se llega a través de médiums no serían las almas del purgatorio en busca de sufragio. La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el cielo, el purgatorio y el infierno son estados en los que se encuentran las almas y son estados permanentes, o mejor dicho, definitivos. Ciertamente el purgatorio no es permanente, las almas van a transitar al cielo, pero es definitivo en el sentido que rodea toda la vida de esa alma, toda la realidad de esa alma. Como explican los teólogos dogmáticos, la diferencia sustancial o fundamental entre el infierno y el cielo, y la diferencia sustancial entre el infierno y el purgatorio, es que en el purgatorio el sufrimiento es similar, si es que no idéntico, pero con la esperanza de saber que ese sufrimiento va a purificar al alma para que pase al cielo. Y ciertamente la esperanza y el saber que el deseo de ver a Dios va a ser satisfecho establece una diferencia abismal. La no esperanza, el saber que la situación no va a cambiar, es tal vez el dolor más trágico del infierno, ¿no? Entonces, es importante comprender que las almas del purgatorio no son almas que están en un hostal, que dicen, bueno, voy a salir a pasear al mundo, me voy a ganar unas cuantas monedas revelando, digamos, el futuro, etc. Y después voy a volver. No es esa la realidad de las almas del purgatorio. Y en algunos casos, almas del purgatorio han aparecido en sueños a algunas personas, pero esas no son verdaderas apariciones, son concesiones de la Virgen, algunas almas del purgatorio que se encomendaron en el momento final a la misericordia de la Virgen, varios santos marianos que hablan precisamente de las bondades de encomendarse constantemente a la Virgen, especialmente en la hora de la muerte, hablan de cómo personas que todo el mundo daba por condenadas por su perversidad, lograron precisamente la salvación y el acceso al purgatorio para purificarse gracias a esta encomienda a la Virgen en un momento particular, y algunas personas recibieron en sueños visiones de esta alma del purgatorio que les decía, por favor, reza por mí porque no me he condenado, necesito oraciones para salir cuanto antes de acá del purgatorio. Ese es un don de la Virgen y es un sueño, no es una aparición de las almas del purgatorio. Es muy distinto a lo que se pretende con los médiums. Los médiums pretenden que se comunican con estas almas y que a estas almas las hacen hablar. Si estas almas hablaran, como están concentradas exclusivamente en lograr su salvación, lo único que dirían sería lo siguiente. Primero, por favor, deja de venir acá a los médiums, porque eso está condenado por la Iglesia.
está condenado por la Iglesia. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica claramente que el recurrir a la necromancia, a la cartomancia, a los adivinos, a los brujos, a las personas que hacen sortilegios, cualquier cosa de esa naturaleza, es un atentado contra el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y en consecuencia, un alma que está en el purgatorio purgando no se va a prestar ese juego. Estaría loca. Entonces, si los difuntos se pudieran comunicar, que están en el purgatorio, se pudieran comunicar con sus familiares, lo único que le dirían es, oye, esfuérzate y sálvate para que no vengas acá. No vayas donde los médiums. Y sin embargo, lo que los médiums nos dicen es, sí, mira, el alma de tu tío dice que no te cases con ese joven porque no te conviene, que él ya ha visto que esa persona es una persona mala, etc. Entonces, obviamente, pues no pueden ser los médiums personas que están recurriendo a almas del purgatorio bajo ningún punto de vista. Esas personas o simplemente son estafadoras o son personas que están colaborando con el maligno. Así de sencillo, hay que decirlo con todas sus letras. No es agradable, pero es verdad. Y es importante que lo comprendamos. Entonces, cuando nosotros vemos precisamente el poder del maligno, nos damos cuenta que estas intervenciones de las supuestas almas del purgatorio son en realidad intervenciones, como digo, de un estafador o del maligno. Y de esto da testimonio directo el padre Gabriele Amorth, que es el famoso exorcista mayor de la diócesis de Roma. El padre Amorth claramente dice, yo he tenido que exorcizar en muchas ocasiones a personas que se han visto infestadas por el demonio por haber recurrido a médiums o a supuestas brujas de, entre comillas, magia blanca. No existe la magia blanca, no se juega con lo sobrenatural. En lo sobrenatural solamente existen dos realidades sobrenaturales. Existe las fuerzas del bien de Dios, que no se prestan a juegos que atentan contra Dios mismo, o existen las fuerzas del demonio que quieren engañar a los hombres y que saben que la mayoría de los seres humanos saldrían corriendo si supieran que están dialogando con Satanás. Entonces se ocultan bajo la figura de que esta es una divina, muy buena, muy capaz, esta es una bruja que hace magia blanca, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no existen almas que penan. Y en consecuencia, la pregunta del niño de si existen los fantasmas, la respuesta es no existen, hijito, los fantasmas. No existen. Y por supuesto va a venir la pregunta segunda de, bueno, pero el padre, ¿por qué habló de los fantasmas? Cada uno dará la razón que más crea conveniente. Si el niño es un niño maduro, se le puede decir, mira, el sacerdote se equivocó, ¿no? Los sacerdotes son otros Cristos cuando celebran los sacramentos, en la homilía se equivocan como cualquier otra persona. O pueden decirle, mira, el sacerdote habló de lo que en esa época se creía que pasaba, ¿no? Él no dijo que habían fantasmas. Lo importante es que porque un sacerdote ha hecho una referencia que podría haber sido imprudente, no juzgo al sacerdote porque yo no lo he escuchado, simplemente me remito a lo que ha relatado esta lectora de Así Prensa. Simplemente lo importante es saber que ante todo tiene que estar la verdad enseñada a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que existen fuerzas benignas y malignas, Dios y el demonio, ¿no? Y enseñarles que los fantasmas no existen. A un niño más maduro o adolescente que ya está profundizando en la fe, se le puede explicar que cuando existen supuestos fantasmas, en realidad son acciones que tienen alguna explicación física. En algunos casos, casas que estaban supuestamente embrujadas. En Lima, por ejemplo, las luces se prendían y apagaban y era un corte eléctrico y la casa crujía y hacía ruido porque simplemente estaba muy vieja y el cambio de temperatura entre la mañana y la noche hacía que las maderas crujieran, ¿no? No había ningún fantasma. Entonces, existen muchas veces explicaciones físicas y donde no existen explicaciones físicas, sin duda, es acción del maligno. Que tengas un buen día.